Esto es Ligas Mayores, un espacio en donde hablamos de los temas que afectan a las personas mayores y a quienes cuidan de ellos. Para aprender de los temas que nos ocupan, entrevistaremos a expertos y a especialistas, pero también escucharemos las voces de nuestros protagonistas. Yo soy Blanche Cotlear. Yo, Alejandra Suárez Lisi, y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Bienvenidos a Ligas Mayores. Carla Ruiz es licenciada en fonoaudiología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Completó 3 años de residencia en el servicio de fonoaudiología del Hospital Dr. Pirovano de la ciudad de Buenos Aires. Ha publicado su trabajo de investigación en la revista de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología y es socia de la Asociación Argentina de Audiología. Licenciada Ruiz, muy bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este espacio y charlar un poquito acerca de la audición en los adultos mayores. Ay, muchísimas gracias, Carla, bienvenida. ¿Qué tal si empezamos contándonos en qué consiste la pérdida auditiva? La pérdida de audición en el adulto mayor es conocida con un término que se llama presbiacusia, ¿sí? Es la disminución de la capacidad de audición conforme vamos envejeciendo, ¿sí? Es de comienzo insidioso, ¿sí? Y gradual. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que nos quedamos sin audición o vamos perdiendo esta capacidad de un día para el otro, que nos levantamos y ya no escuchamos más, sino que va ocurriendo de forma gradual y es progresivo. Entonces, lo que suele ocurrir es que sonidos o palabras o conversaciones que antes escuchábamos de forma cómoda y óptima, o incluso también sonidos del ambiente como son el timbre, el teléfono, escuchar y entender la televisión, una película, se empiezan a hacer complicados de poder discriminar estas palabras y entender lo que nos están diciendo. Ocurre de forma bilateral, es decir, ocurre de los dos oídos a la vez y empieza a manifestarse a partir de la 4ª década de vida, ¿sí? A partir de los 40 años. No quiere decir que sí o sí cuando yo cumplo 40 empiezo a perder la audición, pero puede empezar a manifestarse a partir de esta edad. Carla, o sea que todos de alguna manera vamos perdiendo la capacidad auditiva. Exacto, sí. A medida que vamos viviendo, conforme vamos envejeciendo y desde que nacemos, estamos expuestos a un montón de factores ambientales que van haciendo a nuestra salud auditiva. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, medicación que tomemos a lo largo de nuestras vidas, incluso los ruidos a los que estemos expuestos, los ruidos fuertes, van haciendo que nuestro sistema auditivo vaya perdiendo esta capacidad de procesar los sonidos y escucharlos. Con lo cual vamos a necesitar, a medida que vamos perdiendo esto, más volumen, es decir, más intensidad para que ese sonido sea escuchado. Entonces, lo que suele ocurrir en los adultos mayores es que los sonidos más agudos, los más finitos, son los que se pierden antes. Por una cuestión de la disposición anatómica del oído, los sonidos que primero se pierden son los sonidos agudos. ¿Y por qué son importantes estos sonidos? Porque justamente son los que nos van a permitir discriminar y entender las palabras en un contexto de ruido o también en silencio. Son los que nos van a dar esa claridad, esa precisión, esa nitidez a la hora de escuchar un sonido y entenderlo con mayor precisión. Carla, ¿cuál es el momento en el que necesitamos usar audífonos? Quizás para partir de esta pregunta tenemos que primero hacer una evaluación audiológica completa para ver si somos candidatos a utilizar un audífono, que es uno de los tipos de ayuda auditiva que existen hoy en día. El momento ideal para realizarlo es cuando vemos que nuestra calidad de vida y nuestras situaciones de la vida cotidiana empiezan a ser interferidas por esta incapacidad de poder discriminar lo que nos están diciendo,
ese es un momento ideal para consultar y para poder hacer una evaluación audiológica. Otro concepto, otra cuestión también que es importante tener en cuenta es que a medida que va pasando el tiempo, cuanto más tiempo pasa sin que estemos escuchando esos sonidos, el cerebro es muy inteligente y tiene mecanismos que hace que si esa zona del cerebro que está determinada para poder procesar información auditiva que no está llegando al cerebro, entonces va a tender a utilizarse para otra función, por ejemplo, para ver. Entonces, cuanto más tiempo pasa sin que nosotros estemos escuchando, más difícil va a ser después acostumbrar o reacostumbrar a ese cerebro a volver a escuchar esos sonidos. Entonces, la consulta temprana es muy importante. Carla, ¿y qué tipo de audífonos existen? Bueno, hay diferentes modelos, esto varía un poco según el grado de pérdida que tenga la persona. Las pérdidas más severas quizás necesitan audífonos más potentes, esto lo van a ir determinando en conjunto con el paciente y la audióloga, que va a ser la que va el que va a ir probando estos aparatos. Algo que me parece interesante destacar es que son aparatos muy pequeños, si bien son muy inteligentes y están dotados con alta tecnología, porque son pequeñas computadoras, a veces sucede que al ser tan pequeños se requiere de mucha destreza manual para poder ser manipulados, porque la pila, que es muy pequeñita, tiene que ir adentro del dispositivo. Entonces esto provoca determinada necesidad de poder manejar estos aparatos. Es importante elegir el modelo de audífono acorde a estas posibilidades que tenga el adulto mayor. Los ideales son los que van detrás de la oreja, ¿sí? Están como colgados hacia atrás del pabellón auricular, y que después tenemos un pequeño cable o espagueti que ingresa a lo que es adentro del conducto. Esto igual lo van a ir determinando con el audiólogo de acuerdo a las necesidades y que tenga cada paciente. O sea que hay un amplio espectro de posibilidades y es muy, muy importante poder adaptar el tipo de audífono a las características no solamente auditivas, sino también las posibilidades de manipularlo y de ponerlo y sacarlo de la persona mayor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también, como sabemos, los adultos mayores, muchos se siguen manteniendo en lo que es la actividad laboral que desarrollaron toda su vida. Entonces, estos aparatos electrónicos, que son los audífonos o autoamplífanos, lo que nos permiten es conectarnos a una red de otros dispositivos electrónicos, como puede ser la computadora, la televisión, el celular, para continuar realizando las actividades, por ejemplo, ver una película y escucharlo a través del audífono, la señal que estamos recibiendo, o hablar por teléfono. Carla, ¿qué recomendaciones podemos dar a los usuarios de audífonos en cuanto a cómo cuidarlos? Bueno, muy interesante tu pregunta. Hay varias cuestiones que es necesario tener en cuenta a la hora del cuidado de los audífonos. Principalmente en cuestión, cuando no los estamos utilizando, siempre es importante quitarle la pila, porque al tener el compartimento cerrado con la pila puesta sin usar, puede llegar a dañar el circuito electrónico del aparato, del audífono. Por otro lado, cuando no lo estemos utilizando, también es importante guardarlo siempre en la cajita en la que vino, y depende mucho también del clima en el que vivamos. Si estamos viviendo en una ciudad donde hay mucha humedad, es importante adquirir pastillas deshumidificadoras y guardar ahí el audífono mientras no lo estemos usando, porque la humedad es un factor que puede también generar algún tipo de cambios en lo que es el dispositivo y terminar dañándolo. Otra cuestión también que es importante es nunca mojarlo. Siempre tiene que estar en lugares secos, cerrados, y la porción del audífono que se separa de este dispositivo electrónico se llama molde.
Este molde también es importante, esta parte, esa porción del audífono sí se puede mojar y es importante lavarla siempre con jabón neutro y un poquito de agua, nunca que esté caliente el agua, siempre tibia o más bien fría. Dejarlo en esta solución con jabón neutro y agua entre unos 5 a 10 minutos y preferentemente dejarlo secar toda la noche. Es importante que una vez que recoloquemos el molde al audífono esté completamente seco, porque si está húmedo, esta humedad puede pasar al sistema electrónico del circuito electrónico del audífono y terminar dañándolo. Cuando dices que no está en uso el audífono, ¿no lo sacamos para dormir? Exactamente. Así como hacemos con los anteojos, que los utilizamos durante el día y luego nos los sacamos para dormir, es importante hacer lo mismo con los audífonos. O sea, en la noche, cuando nos vamos a dormir, nos sacamos el audífono y sacamos también la pila o la batería Sacamos la, del audífono. sacamos la pila, dejamos abierto el compartimento de la pila, lo dejamos a un costado y lavamos este molde que les comentaba recién. Es importante que este molde, como justamente va dentro del oído, va dentro del conducto, se va tiñendo de cera y de transpiración y de porciones, digamos, de que va desprendiendo el oído mismo. Entonces, llega un tiempo que va a ser necesario cambiar este molde. Esto va a depender de cuánta cera produzca el paciente, de cuánta transpiración genere la persona y en qué actividades qué actividades esté realizando que transpira más. Por ahí en esas situaciones es conveniente quitarlo. Por ejemplo, haciendo actividad física, depende mucho de la persona que los utilice. O sea que tiene que ser parte realmente de una rutina, ¿no? Sacárselo en las noches y luego en la mañana el proceso de volver a instalar la parte de la batería, el molde. La verdad que sí, lleva un tiempo adaptarse y aclimatarse a esta rutina y también a escuchar, porque lo que hace el audífono es amplificar los sonidos que antes no escuchábamos, pero son sonidos que resaltan el habla, la señal que queremos escuchar, pero también los sonidos que por ahí antes no escuchábamos, por ejemplo, el ruido de fondo. Entonces, lleva un tiempo al cerebro y al oído acostumbrarse y adaptarse a estas situaciones. Cuanto más tiempo de uso le demos al audífono, más rápido nos vamos a adaptar a estos cambios. Ahora, la experiencia así cercana o familiar me ha hecho ver que muchas veces el audífono, luego de conseguirse, queda en la mesita de luz. Es decir, el adulto mayor no se adapta fácilmente a utilizarlo. Y es todo un esfuerzo que se ha hecho para conseguirlo, cuando en realidad genera muy poco beneficio, porque al no usarlo... Bueno, es muy interesante lo que comentás. Por eso es fundamental, una de las cosas que solemos hacer las audiólogas al inicio de la prueba, cuando estamos probando estos dispositivos electrónicos llamados audífonos, es preguntar, ¿usted realmente está interesado en adquirirlo? Porque es muy común que sea el entorno familiar, laboral, social, que impulse al individuo, al usuario, a adquirir estos audífonos, pero que ellos en realidad no están interesados. Entonces, por más que uno haga una calibración excelente y un ajuste de estos audífonos de acuerdo a las necesidades, va a terminar, como decís vos, en la mesita de luz, sin usarse. Bueno, Carla, entonces tenemos aquellos que necesitan el audífono y lo tienen y les cambia la vida porque vuelven a escuchar y a participar de las actividades. Luego están los que lo necesitan y lo tienen, pero como mencionaba Alejandra, lo ponen a un lado porque no lo consideran necesario, porque piensan, como dices tú, que es una imposición, que no ha sido su propia decisión, o porque les da vergüenza andar con la maquinita tan grande. Y luego están los que lo necesitan
pero no lo pueden tener porque no necesariamente está cubierto por su seguro, sea este un seguro público o un seguro privado. Y seguramente este porcentaje cambia de país a país dependiendo del seguro y de las posibilidades económicas de nuestros adultos mayores. Entonces estamos en varios escenarios, ¿no? Eh, en este último escenario, que es el que estuvimos viendo al principio, de repente debemos retomar los consejos al adulto mayor por un lado y a los familiares por otro. ¿Qué dirías tú respecto de esto? Primero a adultos mayores y luego a los familiares para mantener los niveles de comunicación óptimos. Bien, muy interesante tu reflexión. Creo que es tal cual decís. No te sabría decir exactamente, pero un gran porcentaje de los candidatos a utilizar audífonos o otras ayudas auditivas, como es el implante coclear, por ejemplo, eh, no terminan accediendo a estas ayudas. Tiene que ver también por una cuestión de costos, de dinero, son pequeñas computadoras, pensemos, estos audífonos, entonces los valores que se ven reflejados justamente en valores muy altos que quizás para poder ser adquiridos de forma particular son demasiado costosos. Ni hablar de que en realidad lo ideal siempre es adaptar esta pérdida auditiva con 2 audífonos, no con uno solo. Porque cuando nosotros tenemos pérdida de visión, usamos dos lentes, no uno solo. Entonces, ¿qué podemos hacer si estas posibilidades de adquirir un audífono no están entre no es fácil adquirirlo en el momento? Bueno, en principio, siempre desde el punto de vista del adulto mayor, tratar de ubicarnos siempre frente al interlocutor, frente a la persona que nos está hablando. Y así vamos a poder utilizar otras estrategias para poder entender lo que nos están diciendo, desde leer los labios o también desde la mímica gestual, porque nosotros no nos comunicamos solo con el habla, sino también a través de los ojos, a través de la mímica del facial, ¿sí? De los gestos que vamos haciendo, con las manos también vamos haciendo movimientos, y esto ayuda a que la información pueda ser analizada también. Otra cuestión que es importante también es reducir siempre el ruido de fondo. Sabemos que hoy en día las situaciones en las que solemos desenvolvernos son más bien ruidosas, entonces reducir este ruido hace que evitemos que esté compitiendo con la señal que deseamos escuchar. Por ejemplo, lo que podemos hacer es cerrar la ventana, apagar la tele. Desde el punto de vista de un familiar o de la persona que se está intentando comunicar, es importante siempre introducirlo al tema al que estamos hablando. Sabemos que los adultos mayores utilizan compensaciones para suplir esta pérdida de audición, y parte de esto tiene que ver también con el conocimiento del mundo, de lo que ellos conocen a través de su vida, de lo que leyeron, de lo que saben, de lo que aprendieron. Entonces, si nosotros introducimos un tema, hay determinadas palabras que quizás las podemos sacar por el contexto en el que está inmerso esa conversación. Es justamente el contexto el que va a ayudar al adulto mayor con pérdida auditiva a poder escuchar y entender lo que estamos diciéndole. Perfecto. Otra estrategia que podemos utilizar para optimizar justamente la comunicación es repetir la información una sola vez. Si la persona con pérdida de audición sigue sin escucharme, trato de utilizar otras palabras para expresar la misma idea. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo te fue hoy? Y no me entendió, entonces vuelvo a repetir una vez, ¿cómo te fue hoy? Si sigue sin entenderme, expreso esta misma idea con otras palabras. ¿Qué hiciste hoy? O ¿cómo fue tu día? ¿Sí? Perfecto. Me parece muy bien. Carla, muchísimas gracias porque nos estás dando mensajes muy importantes para el adulto mayor, ¿no? No solamente siento que has explicado claramente en qué consiste la pérdida auditiva, a la que
todos andamos, digamos, ¿no? O nos afecta a todos de una manera u otra. De repente no todos, como dices tú, vamos a necesitar o necesitaríamos tener un audífono, pero todos vamos perdiendo un poquito nuestra capacidad auditiva. Y tus indicaciones son un llamado a la solidaridad, al respeto, a ponernos en los zapatos del otro, y tratar a la persona que está perdiendo la capacidad auditiva con respeto y consideración, ¿no? Creo que ese es un mensaje muy importante para los familiares y los cuidadores de adultos mayores, y no necesariamente cuidadores, porque estamos hablando de adultos mayores de repente profesionales que están en lo mejor de su carrera intelectualmente, pero esta partecita del cuerpo está fallando. Y de esta forma disminuir la discriminación, aumentar el bienestar de los adultos mayores y sobre todo la inclusión de los mismos en la sociedad de hoy. Carla, muchísimas gracias y bueno, te esperamos nuevamente en el programa en un futuro cercano. Muchas gracias, gracias por la invitación. Espero que les haya sido útil.